a todos, mi nombre es Andrés López y les doy la bienvenida a este video sobre los métodos cualitativos de investigación. En este viaje vamos a explorar un conjunto de herramientas fascinantes que nos permiten adentrarnos a la profundidad de los fenómenos sociales, comprender las perspectivas de los participantes y construir conocimiento de su propia realidad. ¿Qué son los métodos cualitativos de investigación? A diferencia de los métodos cuantitativos, estos se basan en la medición y el análisis estadístico. Los métodos cualitativos se centran en la interpretación y la comprensión de los significados y experiencias de los participantes en un contexto natural. Dentro de los métodos cualitativos de investigación tenemos los métodos fenomenológicos. Estos métodos son herramientas valiosas para comprender las experiencias y perspectivas de los participantes en un estudio. La elección del método va a depender del objetivo de la investigación y las características del tema a estudiar. Fue desarrollado por Edmund Husserl y busca comprender la experiencia y perspectiva de los individuos y de su propia subjetividad. Se basa en la reducción fenomenológica, que consiste en suspender las percepciones y prejuicios para enfocarse en una experiencia pura. La fenomenología como método requiere del investigador que la asume, el conocimiento de la base y fundamentos que dan sentido a las acciones que él debe realizar para el abordaje de aquellos que investigan. Entre estos métodos se incluyen el método fenomenología, cuya definición es el estudio de los fenómenos tal como se presentan en la conciencia, sin recurrir a preconceptos o teoría. Una de las características es que se centra en la experiencia subjetiva, la reducción fenomenológica y el epoché. Aplicación en la investigación es que permite comprender las experiencias vividas por los participantes en un estudio. Por otra parte, tenemos el feminismo, cuyo enfoque epistemológico cuestiona la objetividad y universalidad del conocimiento tradicional. Relación con la investigación fenomenológica, enfatiza la importancia de la subjetividad de las emociones y la experiencia individual. Entre los aportes a la investigación es que visibiliza las experiencias de mujeres y grupos marginados. Narrativa testimonial, recolección de datos. Se basa en la recopilación de historias de vida de los participantes. Análisis de datos. Se busca comprender las experiencias, significados y emociones presentes en las narraciones. Utilidad. Permite explorar temas sensibles y comprender las perspectivas de los participantes desde su propia voz. Otro método cualitativo de fenomenológico son los grupos focales. La dinámica consiste en reuniones de un grupo pequeño de personas para discutir un tema específico. La utilidad permite obtener información sobre las opiniones, actitudes y creencias de los participantes, y entre las ventajas es que facilita la interacción entre los participantes y la generación de nuevas ideas. Algunos de los pasos del método fenomenológico es la elección del tema. Aquí se define el fenómeno que se desea estudiar, delimitando su alcance y contexto. El segundo paso es recolección de datos. Se utilizan técnicas como entrevista, observación, participante y análisis de documentos para obtener descripciones detalladas de las experiencias de los participantes. El número 3 sería el análisis de datos, que busca identificar las estructuras y significados esenciales que se desprenden de las descripciones de las experiencias. Y como cuarto paso está la interpretación, que se construye una comprensión profunda del fenómeno estudiado, articulando las diferentes perspectivas y experiencias de los participantes. Entre las características del método fenomenológico se puede decir que es subjetivo, porque se centra en la experiencia individual y en la perspectiva del sujeto que vive el fenómeno. Tiene una intencionalidad al analizar la relación entre la conciencia y el objeto de la experiencia, una reducción fenomenológica al buscar suspender las preconcepciones y prejuicios para enfocarse en la experiencia pura. El epoché, que se pone entre paréntesis la realidad natural para enfocarse a la experiencia tal como se presenta en la conciencia. Y hay una descripción detallada. Se busca registrar las experiencias de los participantes de forma precisa y exhaustiva. En cuanto al análisis reflexivo, como característica de este método,
Es porque busca identificar las estructuras y significados esenciales que se desprenden de las descripciones de las experiencias. Ahora les voy a hablar sobre los métodos cualitativos de investigación etnográfico. Esto es un viaje al corazón de la cultura. La etnografía clásica se enfoca en observando y participando. Esta nos invita a convertirnos en observadores participantes. Viviremos con la comunidad que estudiamos, compartimos sus alegrías, las tristezas y cotidianidad. A través de la observación detallada y meticulosa, se registran sus rituales, sus creencias y la forma de vida. Entre las herramientas que utiliza la etnografía clásica se tiene la observación participante, que consiste en observar y participar en las actividades de la comunidad. Entrevistas en profundidad, conversaciones abiertas y extensas con los miembros de la comunidad. Grupos focales, como reuniones con un grupo pequeño para discutir un tema específico, y el análisis de documentos, que consiste en examinar documentos relevantes para la investigación. Historias de vida tejiendo narrativas individuales. Las historias de vida permiten explorar la experiencia individual en profundidad a través de entrevistas y conversaciones. Reconstruiremos la historia de vida de una persona tejiendo una narrativa única que revele sus valores, emociones y perspectivas. Entre las herramientas están las entrevistas biográficas, que son entrevistas extensas y repetitivas para construir la historia de vida de una persona, y un análisis narrativo para interpretar la historia de vida, para comprender las experiencias y las perspectivas del individuo. Investigación endógena. Desde adentro hacia afuera. La investigación endógena le da voz a los propios miembros de la comunidad. Son ellos quienes, desde su propia experiencia y conocimiento, se convierten en investigadores de su propia realidad. Entre las herramientas de la investigación endógena se tiene la investigación-acción participativa, donde la comunidad participa activamente en la investigación desde la definición del problema hasta la implementación de las soluciones. Y la autoetnografía, en donde el investigador se convierte en parte de la comunidad y reflexiona sobre su propia experiencia como parte de la investigación. Los métodos cualitativos de investigación etnográfica nos ofrecen una ventana a la diversidad cultural a través de la observación, la escucha y la participación. Podemos comprender las diferentes formas de ser, pensar y sentir del mundo. Método cualitativo de investigación-acción. ¿Qué es la acción? ¿Qué es la investigación-acción? Es un método de investigación participativo y cíclico que busca mejorar la realidad social a través de la acción y la reflexión. Se basa en la colaboración entre los investigadores y la comunidad para identificar problemas, desarrollar soluciones y evaluar su impacto. ¿Cómo funciona? El proceso de investigación-acción se caracteriza por su carácter cíclico y continuo. Se compone de la siguiente fase. La primera es la planificación. Allí suceden tres cosas. Primero es identificación del problema, donde se define el problema o la situación que se quiere mejorar de la comunidad. El análisis del contexto. Se realiza un análisis profundo del contexto social, cultural, político del problema. Y la formulación de objetivos. Aquí se establecen los objetivos específicos, alcanzables y medibles para la investigación. Como segunda fase tenemos la acción, donde se implementa el plan. Se ponen en marcha las acciones planificadas para abordar el tema. Y una observación y registro, donde se documenta el proceso de implementación y sus efectos. La tercera fase de la investigación-acción tiene que ver con la reflexión. Allí se presentan los análisis de resultados. Se analizan los resultados de las acciones implementadas. La evaluación del impacto, donde se evalúa el impacto de las acciones en la comunidad. Y conclusiones y recomendaciones, que se extraen conclusiones y recomendaciones para futuras investigaciones y acciones. La cuarta fase tiene que ver con la replanificación. Allí se ajusta el plan y las acciones en función de los resultados de la evaluación, y se reinicia el ciclo, o sea, se inicia un nuevo ciclo de investigación-acción para seguir mejorando la realidad. Entre las ventajas de la investigación-acción en el aula
están promover la participación activa de la comunidad en la investigación, generar conocimiento práctico y útil para la transformación social, empoderar a las comunidades para tomar las riendas de su propio desarrollo, estimular el aprendizaje continuo y la reflexión crítica. Algunos ejemplos de aplicación de este tipo de métodos está la investigación-acción, que es una herramienta poderosa para la transformación social. Su enfoque participativo cíclico y reflexivo permite a las comunidades identificar y resolver sus problemas de forma creativa y efectiva. El método de investigación-acción en el aula es una herramienta poderosa para la transformación de la práctica docente y el aprendizaje de los estudiantes. Su enfoque participativo, cíclico y reflexivo permite a los docentes identificar y resolver problemas de forma creativa y efectiva, mejorando la calidad de la educación. Ahora les voy a hablar sobre los métodos cualitativos de investigación comprensivo y naturalista. ¿Qué son los métodos cualitativos comprensivo y naturalista? Son dos perspectivas de investigación que se basan en la interpretación y la comprensión de los significados y experiencias de los participantes en su contexto natural. Se enfocan en describir y analizar los fenómenos sociales desde la perspectiva de los actores sin pretender generalizar los resultados a una población más amplia. Entre las características principales se tiene énfasis en la subjetividad. Se busca comprender las experiencias, emociones, creencias y valores de los participantes. Otra característica es observación participante, porque el investigador se involucra en el contexto natural del estudio para observar y comprender las interacciones y dinámicas sociales. Análisis inductivo. Se parte de los datos específicos para construir conocimiento y generar teoría. Método de recolección de datos, como la entrevista en profundidad, grupos focales, observación participante, análisis de documentos. ¿Cuáles son las diferencias entre el enfoque comprensivo y naturalista? Bueno, el enfoque comprensivo primero se centra en la interpretación de los significados y símbolos que los participantes atribuyen a su realidad. Se basa en la hermenéutica para analizar los datos y comprender las estructuras del significado. Busca comprender la perspectiva interna de los participantes. El enfoque naturalista se centra en la descripción detallada del fenómeno social en su contexto natural. Se basa en la observación participante como principal método de recolección de datos y busca comprender la interacción social y las dinámicas culturales en el contexto natural. Algunos ejemplos de la aplicación está que en el estudio de las culturas juveniles, cuando se hacen estudios para comprender las experiencias, valores y creencias de los jóvenes en su contexto social. Otro ejemplo podría ser la investigación sobre la pobreza para entender qué estrategia de supervivencia y las formas de organización social de las comunidades empobrecidas. Y también se pueden aplicar este tipo de métodos en los análisis de las políticas públicas, cuando se busca evaluar el impacto de las políticas en la vida de las personas y comprender las diferentes perspectivas sobre la misma. Métodos cualitativos de investigación hermenéuticos. ¿Qué son los métodos cualitativos de investigación hermenéuticos? Son perspectivas de investigación que se basan en la interpretación de los significados y símbolos que los seres humanos producen en su interacción con el mundo. Busca comprender cómo las personas contribuyen a la realidad social a través del lenguaje, las acciones y las prácticas culturales. Sus características principales: énfasis en la interpretación. Se busca comprender los significados que los participantes atribuyen a sus acciones, discursos y expresiones. Análisis del texto. Se analiza el lenguaje, las metáforas y los símbolos para comprender las estructuras de significado. Metodología cualitativa. Se utilizan métodos como las entrevistas en profundidad, la observación participante y el análisis de documentos. Entre estos métodos tenemos la hermenéutica dialéctica, que combina la hermenéutica con la teoría crítica para analizar las relaciones de poder y la desigualdad social. Se basa en la obra de filósofos como Junger Habermas y Paulo Freire, y busca comprender el lenguaje y la comunicación se utilizan para mantener o transformar las estructuras sociales. Otro método es la etnometodología, que se centra en el estudio de los métodos que las personas utilizan para dar sentido al mundo social en su vida cotidiana. Se basa en la obra de Harold Garfinkel
Estudia cómo las personas interpretan las reglas sociales, las normas y las expectativas en la interacción social. Otro método hermenéutico es el interaccionismo simbólico. Este se centra en el estudio de la interacción social y la construcción de la realidad social a través del significado. Se basa en la obra de George Herbert Mead. Analiza cómo las personas interactúan a través de símbolos, gestos y palabras para construir significados compartidos. El análisis del discurso. Este se centra en el estudio del discurso como forma de interacción social y construcción de la realidad. Se basa en la obra de Michael Foucault y analiza cómo el poder se ejerce a través del discurso y cómo el discurso puede ser utilizado para la resistencia y la transformación social. Algunos ejemplos de aplicación. Análisis de textos literarios, porque interpretar los significados y símbolos presentes en una obra literaria. Cuando se quiere hacer un estudio de las interacciones en las redes sociales, se pueden usar nuestros enfoques hermenéuticos como para comprender cómo las personas utilizan las redes sociales para construir su identidad y relacionarse con los demás. Cuando se quiere analizar cómo las políticas públicas son interpretadas y utilizadas por diferentes actores sociales, esto también es factible usar un enfoque hermenéutico. Los enfoques, los métodos cualitativos de investigación hermenéuticos nos ofrecen una ventana para comprender la complejidad del mundo social desde la perspectiva de los participantes. Su enfoque interpretativo nos permite descifrar los significados presentes en los textos, las interacciones sociales y los fenómenos culturales, permitiéndonos construir conocimiento a partir de la experiencia humana. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado y que le haya sido de bastante provecho la información que acá se suministra, ya que estos métodos cualitativos de investigación son los que nos van a ayudar a desarrollar de mejor manera nuestras investigaciones. Se despide de ustedes Andrés López. Saludos.